Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. Vamos a estar analizando algunos puntos acerca de este texto. El primer punto que yo quiero decir es explicar lo que significa la fe y los tipos de fe que hay. Bueno, la fe, según Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la información textual. Pero yo tengo un concepto personal acerca de la fe. Eso es lo teórico. Yo tengo uno personal que vino de una experiencia y de un conocimiento asequible en cuanto a ese texto, al que te leí de Romanos 10:17, experimentado en mi persona y no nada más con conocimiento. El día que Jesucristo tuvo misericordia de mí, que se manifestó, yo sentí su presencia, sentí su Espíritu Santo. Y se afectó mi conocimiento, mi conciencia, mis emociones, todo mi ser. Yo lo conocí y puedo decir hasta el día de hoy, después de 20 años, que Jesucristo es real. Porque lo dice la palabra, pero porque también lo digo yo. Y usted podría decir, pero usted no es nadie, hermano. Bueno, lo digo yo y soy un testimonio vivo de lo que es la persona, el amor de Cristo y el poder de Dios sobre mi vida. Y para mí, desde el día que yo conocí a Jesús, cuando yo por primera vez experimenté el sentir el gozo del Señor, la salvación, supe que era pecador y que me sentía sucio y miserable y que había un Señor bueno y maravilloso que podía darme una vida nueva, me acerqué a Él a través de la fe. Entonces, desde ahí surgió mi concepto de fe. Ya no fue lectura, ya no fue solo la palabra de Dios o una información, fue una experiencia sobrenatural. Dios transformó mi vida y me dio una vida nueva, una vida diferente. A partir de ahí, mi fe inició y se nutrió y se fortaleció y creció por la asistencia a mi congregación, por escuchar la predicación de la palabra y por las oraciones de mis hermanos a mi persona. Cuando imponían manos, cuando oraban de lejos, cuando cantaban, cuando adoraban, cuando alababan a Dios, todo eso me ayudó. Después vino la lectura de la palabra y me dio todavía más información de lo que yo tenía. Ese es mi concepto personal de la fe. Pero ¿qué es la fe? La fe es un don de Dios. Esa luz que sale en la oscuridad, una pequeña luz en nuestro corazón oscuro que va aumentando y que nos deja ver a la persona de Jesús en este mundo, en su palabra, en la iglesia, en otros hermanos. Y así nuestra fe cobra más experiencia y se va fortaleciendo y se va haciendo sólida en nuestras vidas. Entonces, eso es la fe. La luz que me lleva a creer que Jesús es real. Es la fe que salva. Efesios capítulo número 2, verso 8. Entonces, es un don de Dios. No es mío. Dios me lo da para que yo pueda creer. Yo reacciono, yo respondo y creo. Pero hay otra fe que está en Corintios capítulo 12, que es la fe sobrenatural. ¿Y qué es esto? Es la capacidad que Dios me da a mí de creer que Dios puede hacer algo milagroso, portentoso en ese momento. Digamos que estamos orando y de repente se pide oración por un enfermo de cáncer y en mis fuerzas yo no puedo hacer nada por esa persona. Para empezar, no soy ni médico. No tengo el conocimiento de la medicina, de la ciencia, no tengo tampoco la manera económica, no puedo ayudarlo. Pero el Espíritu Santo viene sobre mi vida, según Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y cuando Él viene y está sobre mí, impacta mi mente y al impactarla también mi corazón e imparte fe. Y me viene
la seguridad, la certeza de que esa persona puede recibir de Dios, puede ser sano con una oración. Y es ahí donde estamos orando. Padre, su santo nombre maravilloso. Toca a las personas que están viendo este video, Señor. Vamos a practicar nuestra fe. Si hubiese algún enfermo viendo este video, tócale ahí donde está. Señor, toca su cuerpo, Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, yo siento tu presencia. Y es la obra redentora y salvífica. Sana ese cuerpo, sana ese enfermo. Tu palabra nos dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Cuando hacemos eso, el cáncer ya no está. La enfermedad ya no está, desaparece. ¿Y qué fue lo que pasó? Es el Espíritu Santo, el don de Dios, sanando a los enfermos. Entonces, por eso es conveniente que tenemos problemas, que tenemos necesidades, es natural, lo tienen hasta las personas que no tienen a Dios. Lo tienen los buenos, lo tienen los ricos, lo tienen los pobres, todo el mundo tiene problemas. Pero no todo el mundo tiene fe en Cristo Jesús para salir adelante de esos problemas. Por eso, ya entendiendo esos dos conceptos de la fe sobrenatural y la fe salvífica, tenemos que ubicar ahora en qué situación estamos nosotros. Si tenemos la fe sobrenatural o caminamos en la fe salvífica. Si caminamos en la fe salvífica, en la fe que nos salvó, todavía a lo mejor no operamos en milagros, porque necesitamos que venga el Espíritu Santo e imparta esa certeza de caminar en lo sobrenatural. Ok, entonces, así nosotros estamos extrayendo verdades del texto que hemos leído, que parecía que tenía muy poca información, pero ya cuando vamos meditando y le vamos pidiendo a Dios que nos dé entendimiento, vamos aumentando nuestra información y el gozo que nos da la palabra. Y ese es otro punto. La Biblia no es solamente un libro que informa, sino que es un libro que tiene vida. Que cuando tú la lees, cobra sentido tu vida y tiene poder y vivifica. Jesús les dijo a sus discípulos, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, al leer yo la escritura, con humildad, con calma, y me informa, pero me está dando vida. Me estoy llenando de su presencia. Me estoy llenando no nada más de conocimiento y de información. No tendría mucho sentido eso. Estoy experimentando la realidad de la palabra de Dios, de la transformación del Señor. Me cambia, me renueva, me transforma. Hay una metamorfosis, una metanoia, como lo dice Romanos 12:2. Dice que hay una transformación, una metanoia en nuestra vida. Significa que viene un cambio aquí, 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 en todo nuestro ser. Ese es el poder de la Escritura. Produce cambios, produce transformaciones. No se acostumbre, Señor amado, gracias, a leer solo para llenarse de información. Vaya a la palabra esperando que tenga un efecto poderoso y sobrenatural en nuestra vida y en la de nuestros hijos y en nuestra casa, ministerio, etcétera, etcétera. Así que entre más conocimiento tengamos de la palabra, más información o tela tenemos para la oración. Yo leo un texto y ese texto me lleva a mí a la oración. ¿Y qué oro? Lo que yo leí. Y lo aplico a mi necesidad. Si aquí dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, yo tengo que meditar en ese texto para que Dios me lo revele, para que Dios me dé más información acerca de eso. Aquí traigo una barajita en una versión diferente de las que yo tengo en la casa y cuando tengo ganas voy, la tomo y leo y medito en el texto. Y ese texto dice diferente a lo que dice la Reina Valera y nos da un poco más de información. Dice, así pues la fe nace, ya no es como lo menciona la palabra de Dios que viene, dice que nace. Y el nacer es un origen, es un comienzo. Y cuando nacen, en el caso de los bebés, son pequeños, o sea,
son inexpertos, no caminan, no hablan, dependen mucho de su papá y de su mamá. Y así nosotros, cuando nacemos en Cristo, dependemos una totalidad, tanto de Dios, de su palabra, como de nuestros pastores, de nuestros mentores, nuestros líderes y compañeros. Por eso cada que alguien llegue y le ponga la mano, deje que lo bendiga, que haga una oración, porque usted depende de él. La fe de usted está naciendo y después va a crecer. Llegará el momento en que usted le toque orar por la fe naciente de alguien más. Acá dice que viene, aquí dice que nace. No se contradice, sino que son diferentes formas en diferentes Biblias de versiones. Por eso le llama versión NBI, versión Reina Valera. ¿Qué versión? O sea, la manera en que él ve el texto, la información que él recibe del texto, sin alterar el sentido original de ese texto, ni salirse, válgame la redundancia, de su contexto. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí central? La fe. Y las verdades secundarias es el nacer o el que viene, las formas en que yo adquiero esa fe. ¿Y qué información adicional me da? ¿A dónde me dirige? ¿A dónde me guía? A la lectura de la Biblia. Dice que es por el oír la palabra de Dios, pero para el oír pues tengo que leer, la verdad. Aunque también viene, el oír también representa que usted en su intimidad, en la oración, pueda oír a Dios dirigiéndole en alguna área de su vida. Dice, así pues la fe nace al oír el mensaje. Ya cuando yo leo la palabra mensaje en la NBI, ya no estoy nada más comprendiendo que viene por la lectura, sino que los mensajes pues lo tienen que predicar, los tienen que enseñar, como el que usted está escuchando. Y yo también tengo que estar en mi congregación para escuchar a alguien que me dé un mensaje. Y según Santiago, capítulo 3, verso número 1, no todos tienen la capacidad y el don o el llamado para dar mensajes con información, con enseñanza o ministrarte la palabra del Señor con el poder del Espíritu Santo, sino que para eso Dios escogió, según Efesios, 5 ministerios: pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Entonces, todos tenemos un rol en la iglesia, pero la enseñanza, la palabra, la imparten nuestros pastores o los ministros que haya en esa congregación, que el pastor les dé oportunidad de ¿qué? De dar un mensaje. Entonces ellos son mensajeros con un mensaje poderoso. Entonces dice, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Todo lo que yo voy a hablar, lo que te voy a enseñar, tiene que venir de la Escritura, tiene que tener una base bíblica. Por eso cuando se predica, siempre se les pide, hermanos, por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 10, verso 17, y ya se lee el texto. ¿Por qué? Porque esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento. De ahí va a partir nuestra doctrina, de ahí va a partir nuestra predicación, nuestra enseñanza e incluso la administración. Así es que, hermano, bueno, este es un pequeño, pequeño, llevo 13 minutos, análisis acerca de Romanos 10, 17. Si te gustó el video, dale like, compártelo y déjame un comentario para seguir avanzando y creciendo, porque si tú haces eso, Facebook y YouTube lo detecta y su algoritmo lo promueve. Y así me estarás ayudando y no te va a costar nada. Dios te bendiga.